Estamos en estos primeros días de mayo, que es un mes tan significativo en la Constitución de nuestra nación, de nuestra república. Y queríamos conversar con Alicia García. Ella es profesora y se ha especializado, ha estado en un proyecto con otra colega estudiando muchísimo sobre cómo son los códigos de vestimenta, sobre todo en lo que es lo local, lo que es de la fundación hasta la época de la Constitución. Pero en estos días de mayo particularmente queríamos conversar con Alicia en relación a los códigos de vestimenta en aquella época de la sanción de la Constitución, en nuestra Santa Fe, cuna de la Constitución. Bien, ¿cómo te va, Lu? Gracias por la invitación. Bueno, nosotros nos tenemos que situar en el siglo XIX. Para ello ha sido un siglo que anteriormente en Europa había habido mucha convulsión, épocas de revoluciones, y si nos trasladamos a nuestro territorio, nosotros también, a partir del 1810, tenemos la Revolución de Mayo. Entonces allí tenemos algunos indicadores que nos hablan de grandes movimientos. ¿Qué pasa con la vestimenta para esta época? Bueno, decía que 1810 había sido importante, y aquí a partir de este momento ya no se mira tanto a España como había sido hasta entonces. Entonces ese hispanismo que estaba internalizado en nuestra zona va a empezar a cobrar un cierto giro hacia la moda francesa. Entonces, después de la Revolución Francesa, en Francia va a haber muchos cambios en orden también de códigos vestimentarios, y aparece allí el estilo directorio, que va a llegar a nuestro territorio, va a llegar al Río de la Plata. Claro. Bueno, el estilo directorio tiene sus propias particularidades, porque viene a destronar lo que había sido hasta allí la moda de cortesana, y a imponer otro estilo que es radicalmente opuesto. Todo lo que había sido exacerbado, recargado, todo lo que había sido, bueno, el estilo cortesano, opulencia, de grandes faldas, mucho bordado, muchas telas finas, muchas sedas importadas, incluso otras realizadas dentro de la misma Francia. Todo eso desaparece y aparece un estilo, que es este estilo directorio, que es mucho más austero, que era, en el sentido, también lo cobraba por todos los movimientos políticos que había habido, y esta caída de esta nobleza, de este imperio. De la caída de las monarquías, en donde comienzan a nacer, ideas revolucionarias y republicanas. Exactamente, el mensaje tenía que ser otro hacia el pueblo. Entonces, ese estilo directorio tiene totalmente despojado de toda esa grandilocuencia y de los lujos que aquellas revoluciones justamente estaban en contra. Totalmente. Entonces, el vestido, sobre todo, nosotros lo vemos en las imágenes de la época, el vestido va a cambiar su corte, su moldería, la cintura sube abajo del busto. Los escotes son cuadrados, no tan profundos, después se hacen más profundos, pero aparece ese corte princesa, que lo conocemos hoy, y con textiles muchos más ligeros, muchos más livianos, ya algodones, muselinas, distintas capas, porque aún en invierno esa era la premisa, ese era el uso, y despojado totalmente. Alicia, estamos hablando 1853, la época nosotros estamos hablando de principios del siglo XIX en Europa, en Francia, con este estilo que te estoy comentando. Este estilo llega al Río de la Plata para más o menos el 1810. Nosotros lo vamos a ver en algunas imágenes de pinturas, de miniaturas. En la época de la Revolución. Cuando,
la moda en el Río de la Plata empieza a mirar la moda francesa. Claro. O sea, ya corta con todo lo que sea hispanismo. Qué increíble, ¿no? Cómo las ideas van condicionando, van determinando, van influyendo en el modo de vestir. Totalmente. Por eso tiene, o sea, para hablar, y esto es lo enriquecedor, para hablar de la moda, así también como para hablar del arte, nosotros tenemos que contextualizar. Claro. No hay manera. Totalmente. Es difícil porque a veces los tiempos no son, porque lleva mucho más tiempo, ¿no es cierto? Pero bueno, se hace un hilo conductor, se puede trazar. Claro. Una cronología, podemos hacerlo. Totalmente. Llegado el 1810, digo esto, esa mirada hacia Francia. Uh-huh. Pero en Francia pasaban otras cosas, porque la revolución no había terminado allí. Sí, caen las monarquías, pero hay revoluciones internas que hacen que vivan en una ebullición política permanentemente. ¿Y qué pasa con esto? Va cobrando vida, va cobrando fuerza Inglaterra, que ya está en un proceso de la primera revolución industrial. Totalmente. Y justamente esa primera revolución industrial está atada a los textiles, porque es esa la industria textil. La industria textil fue por donde empieza una de las grandes industrias, donde comienza esta revolución industrial en Inglaterra. Exactamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Inglaterra va a empezar un desarrollo en su producción y a la vez un perfeccionamiento en todo esto que, al interior, favorece al interior, pero también va a empezar a llegar a Europa, y también los europeos van a empezar a mirar qué está pasando con Inglaterra, y también allí se va a correr esto de que si la moda francesa hasta allí era la más importante, empieza a cobrar vida en Inglaterra. Porque allí está todo. Donde se hacían las telas. Está toda la producción. Claro. Entonces, ¿qué pasa allí? Empieza también un avance dentro de las tecnologías y de la sastrería. Entonces, la tecnología puesta a disposición de los sastres. Entonces, se logra allí una moldería de perfección, por así decirlo, con paños que también eran muy codiciados, de otra calidad, industrializados a mayor dimensiones en cuanto a paños, y también mayor volumen de producción. Se abaratan los costos, porque esa producción en serie indicaría esto. Y paulatinamente va ocurriendo todo esto, a la vez que también las comunicaciones van a ser mucho más fáciles, ágiles en aquel momento. Se acortan las distancias, se acortan los tiempos de llegada, y todo eso también va a llegar al Río de la Plata. Entonces, cuando nosotros entramos hacia 1850, ya está esa mirada puesta sobre esta moda inglesa, que es justamente la que nosotros vemos en el cuadro de la Constitución. Entonces, a la vez tenemos que agregar que también llegan paños importados, y que cuando nosotros hablamos de clases acomodadas, son las que pueden acceder a estos paños que son más caros. Y al sastre que lo confeccionaba. Totalmente, porque aparte empiezan a llegar revistas de moda, o sea, todo se va incorporando. En el caso del hombre hablamos del sastre, y habrá habido sastres de primer nivel, me imagino, en Buenos Aires, en las grandes capitales. Pero la mujer, ¿cómo accedía a la vestimenta? Y la mujer también tenía modistas. Sí, que habrán venido de Europa. ¿Cómo? Se importaban las telas, se importaban a la vez que las de los hombres, también se importaban las de las mujeres. En algún momento fueron de España, en otro momento fueron de las francesas, y en otro momento las inglesas. Y las modistas, los sastres, los moditos, los zapateros, en realidad tenían un trabajo más de tipo artesanal. Porque, no había aparecido la máquina. Recién en esta revolución industrial, vamos a decir, 1851, la primera máquina Singer. 1851. Entonces, pero no acá en la Argentina, sino en Inglaterra. Entonces todo eso fue dándose paulatinamente.
todo era confeccionado a mano, por eso el trabajo es más de tipo artesanal. Totalmente artesanal. Y a medida. Claro. Sí, porque acá todavía nosotros no podemos hablar de producción en serie en cuanto a este tipo de claro, la confección de la ropa. No, eso era bien personalizado. Faltaría un tiempo todavía, sí. Y me imagino también, en el caso ya viniendo a lo que ha sido nuestros constituyentes y contextualizando este relato histórico al momento de la revolución, de la sanción de la Constitución en 1853, entiendo que ha habido un código de vestimenta para determinadas clases, ¿no es cierto? Totalmente. Aquellos los que en su momento eran los primeros profesionales, los comerciantes, habrán tenido un código de etiqueta distinta a la gente del vulgo, como se le podría decir. Claro, los sectores populares, que se podría decir. Sí, exacto. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Nosotros, sobre todo en este periodo, ¿sí? Esa mirada hacia el estilo inglés, hacia la moda inglesa, por esto que te decía, por todo lo que entraba como importación. Aparte había una caída de producción textil dentro del país, que tampoco era tanto, pero bueno, no obstante había algo de producción, zona Catamarca, por ejemplo. Bueno, eso también estaba en retroceso, así que bueno, al entrar estos textiles, digamos, las confecciones empezaron a hacer de estos paños. Que sobre todo era la lana y el algodón, ya industrializados. Y el código de vestimenta de la mujer de la época, estamos hablando en la época de la sanción de la Constitución, en donde si uno ve los cuadros son solamente hombres, pero la mujer ha tenido también su desempeño y su rol en aquella época. Totalmente. Nosotros tenemos que ubicarla, la mujer, y en esto es Europa y es el Río de la Plata, digamos, ¿no? En esto de, una mujer dedicada a la vida hogareña. Claro. Esto, digamos, ese perfil, hay que ponerlo en la época, ese estereotipo, digamos, responde en un mismo sentido, digamos, ¿no? Entonces, el cuidado de los hijos, una participación social activa al lado de su marido, una participación social que tenía que ver con tertulias, y eso acá en Santa Fe también pasaba, entre amigas, entre las mujeres del vecindario, y otra instancia que las convocaba era la vida religiosa. Estas salidas eran las más importantes. Socialmente, digamos, no participaban en política, a pesar de que acompañaban a sus maridos, pero sí ceremonias, bailes, alguna actividad que tuviera que ver con... Y si hablamos de Santa Fe, ¿alguna dama que se haya destacado por su elegancia, por ser innovadora, por ser irruptiva? No, nosotros el registro que tenemos, porque pinturas, digamos, el insumo para nuestro trabajo, y hasta que no aparece el daguerrotipo, nosotros no tenemos más que pinturas, obra de arte. Acá en Santa Fe tenemos algunas que son posteriores, digamos, no son de este periodo. Sí, las mujeres durante este periodo de reuniones de los constituyentes, cuando se reúnen acá en Santa Fe, tuvieron participación, porque hubo familias y con jefa de familia, digamos, y sus hijas, más destacadas algunas familias que otras, porque ellos fueron receptivos. Los que recibían a los constituyentes. Entonces muchos de ellos se alojaron en casas de familia. De esa manera... Ay, me traje... ¿Qué? ¿Cortás? Bueno, no importa, después lo cortás. No, porque yo tengo un dato de un casamiento, pero no lo tengo al dato. A ver, ¿puedo? Sí. Bueno, pará. No sé si lo tengo por acá. Yo creo que lo macheteé, pero no sé. Un casamiento de alguna... Que no nos sacamos el cuadro, después vos ordenarnos, Marita.
No lo tengo, pero te lo puedo pasar si querés, como dato Sí. anecdótico. Ujú. Hay pero no recuerdo el nombre, una chica Cuyen que se casa, 15 años, Y sí, se pero que casa era la con un edad, constituyente. claro. Y después otra de 17 años. Lo tengo en un libro, pero no lo Después lo traje vamos a como rastrear. Eso está anécdota. lindo hasta para otro capítulo después. Bueno, Sí. entonces, agarro un machete porque me siento, viste, estoy como dando el examen. No, y esto digo, el rol de la mujer ha sido, digamos, ese específicamente. Claro, sí. Y la vestimenta también estaba, Claro. las condicionaba. Claro. Y ahora hago la referencia. A partir de 1830 en adelante, después de que este estilo directorio se va perdiendo, Sí. se va diluyendo, digamos, va entrando. Le va dando lugar a otro. Sí, y casi superpuestos, no Claro. siempre los cambios han sido radicales, No, sino que como están siempre acompañados de cuestiones que tienen que ver con lo social, con lo político, y estas cuestiones, entonces en ese marco no se dan estos cambios así tan radicalmente. Claro. Y va a pasar que a partir de 1830 este estilo directorio va nuevamente a ser reemplazado por la falda o el corte a la cintura. Ajá. Vuelve, bajan el talle, el corte. Baja el talle a la cintura. ¿De qué manera? Bueno, puede ser un vestido entero, puede ser dos piezas, o sea, con una casaca y el vestido o la pollera, pero la diferencia va a estar. Primero que aparece otra vez el corsé, claro, que había sido abandonado por el estilo anterior. Esa intención de liberar a la mujer del corsé, bueno, fue retomada en el siglo XIX. Vuelve el corsé. El corsé que va a modelar una silueta que justamente otra vez se ve mucho más afinada en la zona de la cintura. Claro. ¿Qué va a pasar con esa falda? Sobre todo, la falda va a cobrar mucho volumen, pero un volumen que va a ser interno en principio y después va a cambiar esa condición, pero siempre va a ser interno. ¿Y en qué consiste? En el uso de superposición de otras faldas o en agua almidonadas que le daban volumen. En principio, 8, 10 faldas superpuestas. 10 faldas. Eso impedía que la mujer tuviera... Te limita para cualquier tipo todo. de actividad, claro. Entonces nosotros pensemos, una mujer... te ponen en una posición siempre de muñequita, de exhibir la figura. Una mujer que se encarga de las tareas del hogar no las hace. Podés siempre con 8 o 10 faldas una encima. Mujer que está dirigiendo a alguien. Claro. Y estamos hablando entonces también de un sector de poder. Claro. No estamos hablando de cualquier mujer. Eso fue hasta allí. Después, a partir del 1850, esa superposición de faldas va a ser reemplazada por la crinolina, que se llamaba, o miriñaque, indistintamente. Sí. Nosotros acá lo conocemos más por miriñaque. Bueno, en principio esa crinolina va a ser confeccionada con la crina del caballo y trenzada con algodones para lograr ese volumen. Y posteriormente, pasado más o menos 1850, entre 1850 y 1865, eso va a ser reemplazado por aros de metal. ¿Cuánto pesaba esa vestimenta? Y ese es el tema. Claro. Por eso digo, el rol de la mujer también estaba condicionado por la vestimenta. Incluso este corsé. Totalmente. Este corsé que lo tenía que llevar todo el día. Claro. Que debe haber hasta imposibilitado algunos movimientos. Exactamente.
Y esas crinolinas o estos miriñaques que cada vez se hicieron más grandes, porque esta producción textil permitió que los paños fueran mucho más grandes y entonces los cortes eran mucho más favorables, digamos, para este uso. Y aparte, no solamente eso, sino que eso implicó también que volviera a usarse los vuelos, claro, las volantas, que tenían, en forma horizontal, recargado otra vez con moños, con cinta, textiles pesados. Qué interesante y qué increíble cómo la moda te condicionaba el rol de la mujer, la participación de la mujer limitaba. Limitado totalmente. Y cómo obedece a ese modelo de época también, ¿no? Una cosa de la mano de la otra. Que por otro lado era, no diría intencional, pero era un camino a seguir, digamos, que la mujer fuera eso. Totalmente. Digamos. Era el estereotipo de la época, era el mandato de la época. Porque todo lo que nosotros lo podemos ver en los retratos, hay una digamos, sentimentalmente uno puede observar que estamos hablando hasta de una mujer melancólica, ¿no? Con toda esa apariencia de ese sentimiento que es transmitido. Totalmente. Representada de esa manera porque también era direccionado esto, ¿no? Hacia esto. Ya lo creo, claro. Alicia, ya para ir cerrando, contame cómo te vas involucrando vos en estas investigaciones tan lindas en cómo ha sido el desarrollo de la moda, de la vestimenta. Bueno, ¿cómo te fuiste involucrando? Yo fui convocada para una cátedra de una carrera que recién se iniciaba en el IES. Yo era personal del IES, trabajaba en otra carrera. Y bueno, me convocan para la cátedra de Historia Social, del Arte y del Traje. Actualmente sigue estando, la carrera sigue estando y la disciplina también. Claro. Y otra de las materias que daba era comunicación y crítica, que estaba relacionado con la vestimenta como factor de comunicación y la crítica, cómo se fue desarrollando todo cómo cobra sentido esa crítica, ¿no? Claro. Bueno, a partir de esto, en principio fue para mis alumnas estudiar, porque yo estaba en un territorio nuevo. Si bien yo estaba dando historia del arte hace unos años, no tenía esta pata que sería porque no es común, es recontra interesante. Aparte, me parece muy interesante cuando uno lo ubica socialmente. Sí. Pero no es común que alguien se dedique a este estudio. Y viéndolo desde esa perspectiva, de cómo está armada esa materia, yo que ya había dado historia del arte, como el artista también, como las obras de las distintas épocas reflejaban este tema de la vestimenta. Entonces está atravesada. Totalmente. Una cosa va de la mano de la otra. Totalmente. Entonces ese juego y más el contexto de la historia, esto hace que esto cada vez se ponga más apasionante, porque uno va viendo esa evolución y va entendiendo también un montón de cosas. Claro, tal cual. Y es interesante también porque esto interdisciplinar que tenía la cátedra y que forzosamente creo que hay que verlo así, no por forzar, sino porque no se puede ver. Es que ayuda a comprender el proceso y la evolución histórica. Claro, tal cual. Y cómo hace esto también a toda la evolución, ¿no? Totalmente. Y vos ahora estás en un proyecto junto con una colega. Nosotros con Patricia hace 15 años que trabajamos, Patricia Vasconi, que trabajamos juntas, después de habernos encontrado en la carrera de una licenciatura que dictó la Universidad de Concepción del Uruguay, acá en Santa Fe, que también donde funciona el IES, que está en la carrera de diseño de indumentaria. Y nos encontramos allí y charlando. Nosotros con Patricia nos conocíamos, pero no teníamos así como este acercamiento que tuvimos a partir de este tema. Y empezamos a ver esto de investigar. Claro.
Y bueno, eso fue, yo en ese momento trabajaba, ella fue no, la ella estaba puerta jubilada. para, Fue para la otro puerta, universo. fue Claro, la puerta. qué lindo. Así que hicimos un índice, lo primero que hicimos fue un índice para desarrollar nuestra investigación y que no fuera una cosa, bueno, vamos para allá, Claro. porque a mí lo que me pasaba era esto, yo venía acá al museo con las alumnas y te faltaba algo. Claro. Que estaba en otro lado pero que acá no estaba. Ajá, claro, potenciar ese algo que había acá, entonces había que investigarlo, tal cual. Porque me parece que es interesante que se Sin lo duda, conozca. uno alcanza a comprender el proceso histórico también desde este lugar, ¿no es cierto? Claro. Desde algo tan cotidiano como es la vestimenta. Nada más ni nada menos. Tal cual. Nada más ni nada menos. Bueno, Alicia, yo te agradezco muchísimo. Esta es la puerta para un montón de otras entrevistas. Todas las veces que nos quieras convocar, nosotros estamos a tu disposición, porque aparte a nosotros nos interesa también que este tema se conozca. Claro.